Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio, nuestro primer podcast llamado Nuestro México. Nosotros hablaremos acerca de algunos aspectos importantes que transcurrieron en México en el periodo de 1970 a 1982 y nosotros somos... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Hernández Benjamín y yo hablaré acerca del tema los medios de comunicación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene García Velázquez y hablaré sobre el tema Estado y Sociedad. Hola, mi nombre es Renata Montserrat Sánchez Martínez y yo les voy a hablar acerca del tema del activismo de la derecha. ¿Qué tal? Mi nombre es Dana Esaín Vázquez González y hablaré sobre el tema de los partidos políticos. Hola, yo soy la alumna Marta Edith Vilchis Nieto y el tema del cual hoy les voy a platicar son las transformaciones en la sociedad. Ok, pues vamos a comenzar. Como ya se ha mencionado antes, este periodo va a abarcar de 1970 a 1982. Los medios de comunicación. Estos medios de comunicación fueron tres que surgieron en este periodo que ya he mencionado. El primero es el email, en segundo lugar el celular y tercer lugar las microcomputadoras. El primero, el email. Este se crea en 1971 por Ray Tomlinson. Pero, ¿qué permitía? Pues este email permitía a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. Hoy en día pues se le conoce como Gmail, eh, pues que nos permite enviar y recibir mensajes, eh, enviar también documentos, archivos, fotografías, videos, etcétera. En segundo lugar es el celular. Aquí en este año se innova, porque antes ya se había creado, pero en este año, 1973, se innova por Martin Cooper, quien en ese entonces era vicepresidente y también siendo director de innovación de Motorola. Este señor realizó la primera llamada mediante un celular que era portátil y bueno, él fue quien desarrolló este teléfono con esta característica. Eh, Se le consideró también a este señor el padre de la telefonía celular. Dicho celular pesaba más de 2 kilos. Qué barbaridad, ¿no? Y ahora pues consideramos que entre menos pesado sea el celular, mejor. E incluso más delgados y por supuesto muy innovadores. Eh, y tercer lugar, las microcomputadoras. Esto fue una introducción a las microcomputadoras y surge en 1973. Pues es necesario decir que mucho antes ya se había creado, sin embargo en este año se renovan de manera de uso personal, o sea, las que hoy en día se le conocen como laptops. Y estas microcomputadoras se pusieron a la venta el 10 de junio, como ya lo he mencionado antes, del año de 1973. Ahora la compañera Marlene nos hablará acerca de su tema. Para continuar, quiero dar algunos puntos como palabras clave. Serían pistas para que vayan formulando una idea de lo que se viene. Pues en el año de 1970 a 1982 México vivió cambios en el gobierno y por ende pues en la sociedad. Este proceso fue en el plano político, conocido como la apertura democrática, en el periodo del presidente Luis Echeverría Álvarez. De aquí nos vamos a la creación de un sistema nacional de partidos políticos. Esto en el sexenio del presidente José López Portillo. Estamos hablando de dos sexenios diferentes, pero con grandes cambios para México. Bueno,
La transición a un gobierno más democrático tiene una etapa importante en estos dos gobiernos, pues durante 12 años se realizaron cambios que fueron para la apertura democrática de la reforma política. Fíjate, compañera, tú mencionas que fueron 12 años de cambios, ¿verdad? En México. Sin embargo, yo creo que habría que investigar cuáles son esos cambios, porque siendo sinceros, no terminaríamos nunca, ¿verdad? Mm, porque tenemos el tiempo limitado en este podcast, pero bueno, ahora es el turno de nuestra compañera Renata. Adelante, compañera. Bueno, para poder empezar con el tema del activismo de la derecha, puedo comenzar diciendo que durante los años 1970 a 1982, pues México fue cuando comenzó a experimentar un periodo de activismo político y social muy significativo. Claramente esto incluyendo la participación de la derecha en el panorama activista. Aunque el activismo en esos periodos no fue tan prominente como el de las otras corrientes políticas, pues puedo decir que sí se llegó a desempeñar un papel muy relevante en la configuración del panorama y político social del país. Digo, igual por si les surgía la duda de que si sí pudieron hacer algo por el país, comenzar a hacer cambios, pues realmente sí se pudo. En términos generales, el activismo de la derecha en México durante este periodo pues se caracterizó por su oposición al gobierno de orientación izquierdista y su defensa de los valores conservadores y tradicionales. Hasta el momento, en épocas actuales, pues todavía seguimos viendo un país algo conservador, políticas conservadoras, incluso ideologías, pero pues de algún modo los activistas de la derecha pues hicieron un gran cambio, ¿no? Porque hay veces que incluso ya vemos que algún partido político o algo incluso está yéndose hacia la parte conservadora y ya decimos, no, esto no lo puedo permitir, como pues lo hacían en épocas pasadas que realmente sí lo permitían porque pues no tenían la mente abierta que tenemos ahora, incluso los materiales necesarios como para poder leer, informarnos más acerca de cómo no es dejarnos de un país conservador que nos deje literal sin libertad, algo que todos los mexicanos y cualquier ser humano necesita. Y como mismo lo digo, la derecha buscaba contrarrestar justamente esas políticas de la izquierda y al igual que las ideologías. Estas obviamente se habían fortalecido con la llegada del partido político fue el PRI en 1940. Como todos, aquí de igual manera habían algunas principales preocupaciones, que en ese momento era el avance del socialismo y la influencia de movimientos de izquierda en la sociedad mexicana. Muchos activistas de la derecha se opusieron firmemente a las políticas de nacionalización y estatización implementadas por el gobierno. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención cómo es que relacionas lo pasado con el presente. Eh, Gracias, compañera. Bueno, ahora es el turno de nuestra compañera Dana. Adelante, compañera. ¿Qué tal? Mi nombre es Danae Saín Vázquez González y exploraremos el fascinante mundo de los partidos políticos en un periodo comprendido entre 1970 y 1982. Durante este periodo ocurrieron importantes acontecimientos que dieron forma al sistema político y social de nuestro país. Bueno, para empezar es importante entender todo este contexto histórico en el que se desarrollan los partidos políticos en aquellos años. En la década de 1970, México pues transversaba una época de muchos cambios significativos marcados por el fin del largo periodo del régimen priista y la transición hacia una apertura democrática. Pues bien, en este periodo varios partidos políticos emergieron, cada uno con sus propias ideologías y propuestas.
Uno de los partidos más destacados fue el Partido Revolucionario Institucional, o pues mejor conocido como el PRI. Durante décadas el PRI había dominado la política mexicana y en los años 70 comenzó a enfrentar una creciente oposición y críticas. ¿Por qué? Pues debido a la corrupción y el autoritarismo, pero aún así el PRI seguía siendo una fuerza política influyente. Otros partidos políticos junto al PRI buscaban abrir nuevos espacios de participación y representación. Uno de ellos fue el PAN, que se consolidó como una alternativa conservadora y de oposición al régimen priista. Y bueno, con sus propuestas políticas y su participación en las elecciones, empezó a ganar seguidores y a cuestionar el monopolio del PRI en el poder. Seguimos con pues otro partido político que fue el Partido Comunista Mexicano, que abogaba por la transformación socialista de México y promovía la lucha obrera y campesina. Pero este partido no logró obtener una gran cantidad de votos en las elecciones. Y bueno, finalmente, en 1982, el PRI logró mantenerse en el poder con el triunfo de Miguel de la Madrid en las elecciones presidenciales. Este periodo marcó el fin de la etapa conocida como Milagro Mexicano y dio paso a nuevos desafíos políticos y económicos para el país. Sí, bueno, gracias compañera. Ahora es el turno de nuestra compañera Marta. Adelante, compañera. Pues bien, como lo mencioné anteriormente, yo les hablaré acerca de las transformaciones en la sociedad, ya que durante el periodo de 1970 y 1982, pues México vivió nuevos cambios en el sector del gobierno y la sociedad. Pues bien, este periodo se caracterizó más que nada por gobiernos populistas que hicieron crecer a la economía nacional. En sí, este periodo es conocido como la Docena Trágica porque comprende los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Y bueno, durante aquella época se vivieron algunos años de tensión debido a los problemas pues acarreados por las consecuencias del movimiento estudiantil del 68 y que se extendió en la década de los 70 con la llamada Guerra Sucia. Podría decir que es uno de los episodios más vergonzosos de la historia de nuestro país. Pues bien, en esos tiempos turbulentos también se dio el surgimiento de las guerrillas. Y bueno, otro punto importante es que la expropiación de empresas fue constante en esa época y que el gobierno llegó a poseer un 60% de actividad económica. Y esto fue una época en la que el crédito estuvo en auge y, y la actividad empresarial obviamente disminuyó de manera considerable y por eso surgió la necesidad de crear empresas nacionales de tal modo que impusieran altos impuestos y se pudiera mantener las exportaciones. Eh, pues yo creo que a resumen de todo esto fue que hubo una inflación bastante fuerte y el gobierno intentó arreglarla mediante controles de precios que solo causaron escasez de ciertos productos, eh, siendo el azúcar el más destacado. Además de todo, pues el petróleo era el único producto que valía la pena, puesto que el resto tenía productos de muy pésima calidad que no podían ser exportados a otras partes del mundo.
Bien, pues hemos llegado al final de este podcast, esperando haya sido de su agrado, que se hayan informado un poquito más acerca de estos aspectos que transcurrieron en México a lo largo de este periodo de 1970 a 1982. De igual manera agradecerles a las compañeras que nos aportaron un poquito acerca de estos aspectos, a Marlene, a Renata, Dana y Marta. Hasta pronto.